Digan conmigo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa de Dios? Qué alegría estar en estos 15 años de gloria, de bendición, de desafíos. Y los hechos hablan de lo que hay en el corazón de sus pastores. Está muy linda la iglesia, se ve bonito los colores y veo que están estrenando o van a estrenar sillas. ¡Qué elegancia, qué elegancia! Alabamos a Dios por eso, porque todo lo de nuestro Dios debe ser bonito. Reciban saludos de nuestra iglesia, también de las asambleas de Dios en Bogotá y las sedes que tenemos en algunos lugares, y de mi esposa, quien se encarga de estar con otros pastores en nuestra iglesia este domingo. La semana entrante estoy con otra misión en una convención desde el martes, también en Santander. Voy a Bogotá y luego vuelvo a Santander. En esta oportunidad a Barbosa, ya va a ser la sede de esa convención de la región de esa denominación. Luego regreso a Bogotá y me voy para Armenia a otra convención. Entonces voy de convención en convención, de bendición en bendición. Pero me gusta estar aquí con ustedes y con estos entrañables y grandes amigos como lo son los pastores Nelson y la pastora Teresa, a quienes admiro y aprecio. Le dije a algunos allá en Bogotá y a mi hijo esta mañana que estaba hablando con él, que conozco al pastor Nelson hace 43 años. O sea que usted no había nacido. O sea que ya tenemos autoridad sobre usted. 43 años. La pastora Teresa, jovencita, 43 años. Y en estos 43 años siempre el pastor Nelson y la pastora Teresa fieles, correctos, íntegros, siempre sirviendo al Señor, sin ínfulas, sin nada de remoquetes ni cosas así que genere pues algún tipo de comentario, sino siempre siervo de Dios. Alaban al Señor por sus pastores. Qué bendición estos siervos de Dios. Ese aplauso fuerte para el Rey. Aleluya. Mi alma lo alaba. Bueno, mis amados, hace 43 años le hice varias promesas a Esther. Esther es la hija número 9 de los 10 hijos que tuvo mi suegro y mi suegra. Y las promesas fueron delante de Dios, delante de todos los testigos que estaban en esa oportunidad y delante del pastor oficiante que era el reverendo Saúl Villalba. Te prometo ser fiel en lo que la vida da y en lo que la vida quita. Te prometo ser fiel en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. Prometo serte fiel y vivir solo para ti hasta que la muerte nos separe. Y esas promesas Dios nos las ha ayudado a cumplir hasta hoy. Y sé que el Señor nos ayudará a cumplir esas promesas hasta que uno de los dos nos vayamos al reino de los cielos. Y si podemos nosotros cumplir promesas, ¿cuánto más el Dios de los cielos no cumplirá sus más de 3,000 promesas? Hay personas que les gustan las estadísticas y un especialista en Biblia se puso a anotar cuántas promesas
tiene Dios para ti y para mí. Y contó más o menos 3,000 promesas. Y esas 3,000 promesas se han cumplido hoy, se han cumplido la semana pasada, se cumplirán en los días que vendrán. Porque Dios cumple todas sus promesas. Y qué bonito lema. El lema que han asignado para este aniversario. Dios es fiel, Él cumple lo prometido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y hay un salmo que espero que le bendiga mucho. Un salmo que habla acerca de las promesas para tu hogar. ¿Cuántos quieren recibir esas promesas o recordar más bien esas promesas para su hogar? ¿Cuántos? Digan conmigo: Señor, gracias por las promesas que tú tienes para mi hogar, para mi matrimonio, para mis hijos. Gracias por las promesas que tú tienes para las finanzas de mi casa. Gracias, Señor, por las promesas que tú me das para mis hijos y para mis nietos. Estas se cumplirán, porque tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hombre para que te arrepientas. Por eso, gracias, Señor. Otra vez, gracias, Señor, por esas promesas. Alaba a Dios. Y ya con esto vete animado, porque hay promesa para ti. Imagínense ustedes 3,000 promesas. Yo hice 4 o 5 y con esfuerzo se las he cumplido a mi esposa. Pero mi Dios, sin ningún esfuerzo, para Él es fácil cumplir sus 3,000 promesas para ti y para mí. El salmo que habla de las promesas para tu hogar es el número 147 y lo vamos a estudiar. Hagamos un pequeño estudio y luego hagamos una aplicación lindísima y te vas a ir de aquí animado, creyendo que estas promesas de este salmo se seguirán cumpliendo, aunque hoy, aunque en este día hayas pasado un momento difícil, aunque en esta semana hayas pasado alguna dificultad. Tranquilo, mi Dios cumplirá esas promesas. El Salmo 147 es un salmo post-exílico. ¿Qué es eso? Es un salmo que se escribió después de que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Entonces el pueblo de Israel volvió de Babilonia, hoy Irak o Irán, a su tierra, a Palestina. Perdón, a Israel, Palestina. Se me vino se le mete el lapsus, el subconsciente. Bueno, iba a decir a donde está el conflicto de Israel con Palestina. Y cuando están ya otra vez en su tierra, un salmista escribe, porque es anónimo, no se sabe quién es, no es David, es un anónimo. Escribe este salmo y lo divide en 3 partes. Y cada parte comienza con la expresión Hal, que significa alabado. Hal, alabado. Y luego el nombre de Dios, alabado sea Dios. Que traducido al español es igual que decir aleluya, que significa alabado sea Yahvé, Jehová o Dios. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Entonces el primer segmento de este salmo hace alusión, el primer aleluya, el primer canto, hace alusión al Dios que sana a los quebrantados de corazón, al Dios que venda las heridas. Me gusta cómo el salmista hace énfasis en esta primera parte, porque pareciera que el salmista está diciendo: ¿de qué vale tener plata, tener matrimonio,
tener viajes, tener un buen carro o un lote para construir o un apartamento pagando las cuotas. ¿De qué vale si el corazón no está sano? Si el corazón está herido. ¿Y cuánta gente hoy puede estar herida? Muchísima. Heridos porque les ha llegado alguna calamidad a su casa. Han perdido un ser querido, otros se han divorciado, otros han perdido un bebé, otros han perdido su puesto de trabajo, otros se han visto frustrados porque lo que esperaban para su familia no se ha dado. Hay mucha gente herida, pero el Dios de los cielos es un experto en colocar pomada en la herida. ¿Se acuerdan los antiguos que cuando uno se raspaba le colocaban pomada? Había una pomada que se llamaba yodosalil. ¿Sí se acuerdan de yodosalil? Los nuevos no se acuerdan de qué es yodosalil. Emerey. ¿Y qué hacía uno con esa pomada? Se la colocaba en la herida. ¿Y qué sentía uno en esa herida? Alivio. Algunos se colocan cuando no tienen plata, que no pueden comprar Emerey o yodosalil, se colocan sábila y se sana la herida. Pues déjame decirte que esta primera parte del Salmo habla de un Dios que sana todas tus heridas emocionales. El Señor te quiere consolar, el Señor te quiere diferente. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que tú no estés sufriendo, que no estés resentido, que no estés amargado, que no estés frustrado, que no estés acomplejado, que no te sientas con una autoestima baja, sino que te sientas arriba en las alturas, porque Dios te quiere siempre arriba. Él no te quiere aplanchadito allá abajo. Hay algunos que les gusta estar así, pero esa no es la voluntad de Dios. Dios te quiere arriba. Por eso habla diciendo: yo todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza. Y aunque haya pasado por tribulación, aunque haya pasado por aflicción, Dios me consolará y me sacará adelante. Si estás pasando en estos días por esa circunstancia, confía que mi Dios te va a levantar. Ahora, no es lo que yo pretendo enfatizar en mi predicación. Yo quiero hablarte de las promesas del hogar, pero quiero ubicarte en el contexto del Salmo. Y te estoy hablando que el Salmo se divide en 3 cantos, y que el primer canto habla del Dios que sana las heridas. Pero luego aparece un segundo, aleluya, un segundo canto que va desde el versículo número 7. Miren ahí el Salmo 147. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y ese cantad a Jehová es otra vez el aleluya, es el segundo aleluya, el segundo canto al Dios de los cielos. Y aquí el salmista presenta a Dios como el creador y el que controla todas las cosas. Lean conmigo, versículo 8 en adelante. Él es quien cubre en voz alta de nubes los cielos. A mí me encanta eso. Déjame hacer un pequeño comentario. Cuando yo voy en el avión, ahí para un poquito. Cuando yo voy en un avión o cuando estoy aquí en tierra y miro las nubes, digo: ¿cómo no creer en un Dios que le coloca límite a las nubes? Las nubes son vaporosas. Las nubes se clasifican en 3 clases: las mayores, las medianas y las pequeñas. Tienen nombres especiales. No nos pongamos a mencionar los nombres especiales. Son 3 clases. Son vaporosas. Pero a mí me impresiona que las nubes como que tuvieran un tope invisible. No se pasan de determinada altura. Según los expertos, más o menos unos 4 o 5 kilómetros.
y de ahí no pasa, porque hay un Dios que le pone control a las nubes. Porque nada sacaríamos con tener tantas nubes y que se vayan y se vayan como los globos de nitrógeno, que se van y 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 se van. ¿Qué tal las nubes así? Se van, se van, se van. No, le pone un límite. Y luego con la mezcla de viento caliente se convierte en lluvia. Y a mí me impresiona que no caen baldados de agua, sino que caen lineecitas de agua, líneas de agua, que se llama lluvia. Y ese Dios es quien cubre de esas nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra. Por eso nunca diga, bueno, aquí no, aquí esta mañana escuché a la pastora Teresa decir, qué día tan bonito. Cuando llegamos al aeropuerto y nos encontramos allá con los pastores, ella expresó, qué día tan bonito. Y claro, estaba bonito porque estaba con mucha sombra, con amague de lluvia. Y me dice, estos días hubo calor, pero hoy está lindo el día. Y miran las percepciones, ¿no? Porque en Bogotá uno dice, está lindo el día cuando hace un tremendo sol, ¿no? Pero cuando hay nubes dice uno, no, qué pereza. Pero aquí lo contrario, qué lindo el día cuando hay nubes. Y por eso yo le digo a mi gente allá en Bogotá, cuando caiga lluvia, aunque no nos guste, porque Bogotá es muy fría, alaba a Dios, porque los pájaros se ponen felices con la lluvia, la rosa, la papa, la piña, la naranja, todo se coloca feliz por la lluvia. ¿Y quién manda esa lluvia? El Dios de los cielos. Por eso nunca digas qué día tan aburridor, qué día tan feo, qué día tan malo. Todos los días son buenos, porque los hizo el Dios de los cielos, con lluvia o sin lluvia. Dice la palabra, el que hace a los montes producir hierba, él da a la bestia, la vaca, el león, el elefante, su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos, que les da su mantenimiento. El Dios de los cielos se encarga de cuidar toda su naturaleza. Con base en eso, le hago una pregunta. Si Dios cuida a los cuervos, a las golondrinas, a los... Nómbreme unos pajaritos ahí. ¿Cuáles? Los loros. Eso. Los búhos. Las águilas. ¿Cómo llaman los pajaritos amarillos? Los turpiales. ¿Ah? Eso es. Si Dios cuida también a los perritos, Dios cuida. Claro, y que esos son lindos los gallinazos. A mí me daba como resquemor el gallinazo. Allá en Bogotá le dicen de otra manera. Chulo, es feo, ¿no? A mí me gusta así como en Bucaramanga, gallinazo. Y un señor alimenta a los gallinazos, los mima, y un día dijo, no me maltraten a los gallinazos porque ellos son el ejército de aves de aseo de la tierra. Si no hubiera gallinazos, este planeta olería feo, habría infecciones, pero Dios se inventó esos animalitos para bendecir nuestra tierra y para hacer limpieza. Dios hizo todo perfecto. Si Dios cuida a los cuervos, a los gallinazos, a las vacas, hago una pregunta sin compararte ofensivamente: ¿cómo no te va a dar todo lo que tú necesitas, siendo que tú eres un hijo y eres una hija de Dios? ¿Cómo no te va a dar Dios el pan, la leche, el aceite, los huevos? Aunque se hable de carestía, aunque se hable de reformas tributarias, hoy metemos cosas políticas acá, aunque se hable de carestía, aún así Dios te suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Alguien que lo pueda creer y decir: no falta el pan en mi casa, no falta el queso en mi nevera, no falta la arepa santanderiana,
En el desayuno no falta la arepa o cañera. Y el pastor y la pastora me presentan unas tentaciones. Y nos fuimos el año pasado a un lugar donde hay que hacer fila, porque venden comida o cañera. Es una casa así, sencilla, pero la gente hace fila. Y me gustó, todo bien presentadito. Pero qué arepa o cañera. Y ¿sabe qué? Este año no la rebajo. No porque ellos vayan a pagar, yo los invito este año a que nos comamos una arepa o cañera. Alabado sea Dios. El Señor suple todo lo que nosotros necesitamos. Entonces mi Dios en el segundo canto se muestra como el que controla su creación. En el primer canto, como el que sana a los quebrantados de corazón. En el segundo canto, como el Dios que controla su creación. Pero aquí viene el tercer canto y el último, que es donde quiero enfatizar el tercer aleluya. El tercer alabado sea Dios. Mira, está en el versículo número 12. Dice así: alaba a Jehová. Cambia a Jehová por Yahvé. Alaba a Yahvé. Cambia Jehová Yahvé por Dios. Alaba a Dios. Cambia Dios por el Señor. Alaba al Señor. Alaba a tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que alabarlo? ¿Por qué hay que alabarlo? Ahí está la respuesta en ese tercer canto. ¿Por qué? Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Número 3. Él da territorio. En tu territorio, perdón. ¿Qué cosa? ¿Cuántas promesas van a ir para la casa? ¿Quién dijo 3? ¿Quién dijo 3? Alguien dijo 3 por allá atrás. Tinto gratis ahora. Él da en tu territorio la paz. ¿Qué más? Él te saciará con lo mejor del trigo. Mi alma lo alaba. Yo veo 3 promesas para tu casa y aún 4. Y 3 de ellas que comienzan por la P. ¿Sabe cuál es la primera promesa? Él dará protección a tu casa. Dije que Él dará protección a tu casa. Él dará protección a tu hogar. El texto dice: porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Mi Dios siempre nos guardará, nos protegerá en nuestra casa. Mira, lo que está diciendo aquí el salmista es que Dios mismo, ni siquiera él, el salmista, ni siquiera los amigos del salmista, Dios mismo se encargó de colocarle candado. Antes de los candados, ¿cómo se cerraban las puertas? Le puso entonces, ¿qué cosa? ¿Qué puso Dios en la casa de ellos? Tranca. Dios colocando protección a la casa. Y quiero decirles en esta hora, en el nombre de Jesús, que a tu casa, mientras tú obedezcas a Dios, que a tu casa, mientras tú le temas al Señor, no entra la brujería, no entran los rezos, no entran las sales, no entran los riegos,
no entra ninguna clase de mal, no entran las maldiciones, porque hay un cerrojo divino que protege tu hogar, protege tu casa, protege tu negocio. Y no porque Él sea sencillamente un cuidandero, sino porque Él es Dios que manda a sus ángeles para proteger tu casa, proteger tu familia. Dios nos guarda de todo mal. Hay que creer en eso. Dice el Señor Jesús que cuando le oremos al Padre le digamos: Dios, guárdanos de toda tentación y líbranos del mal. ¿Y cuántos han sido librados del mal? Mira, la casa de Dios, donde nos reunimos tantas familias allá en Bogotá, nuestra iglesia, fue guardada del mal. ¿Cómo le parece que la iglesia tiene enemigos? Hay gente de aquí alrededor que ama la iglesia, pero hay otros que no la aman, la detestan, porque los que no son de Dios odian las cosas de Dios. Y así pasa allá en Bogotá. Entonces un día un vecino de uno de los edificios llamó al vigilante y le dijo: óigame, yo noto que allá hay un paquete encima de la terraza de la iglesia, y ese paquete a mí me da la impresión de que es un sortilegio de brujería, es fetichismo. Suban y hagan algo ustedes que oran, ustedes que buscan a Dios, porque si no viene una cosa fea para la iglesia y para nosotros como vecindario. A mí me pareció impactante que una persona que no es de la iglesia tuviera esa intuición, porque ni siquiera vio el paquete, pero no sabía que era brujería. Pero dijo: a mí me parece. Las piedras hablando, ¿no? ¿Cómo un inconverso llama al vigilante de la iglesia para decir: me parece que allá hay brujería, oren? Pues sí, subió el vigilante, tomó el paquete. Cuando lo abrió, lo que descubrió fue un pernil pequeño de cerdo, envuelto en cinta roja en una forma de cruz. Claro, era brujería. Y entonces indagamos, y era un simbolismo de la brujería y de la santería, para traer ruina, para traer desánimo, para traer fatiga. Entonces reprendimos, oramos y quemamos ese artilugio de la brujería. Y sí sentíamos cosas raras en la iglesia, sentíamos la opresión, sentíamos como que no fluía, se apagaban los equipos, ocurrían cosas extrañas. Pero desde que oramos y reprendimos ese demonio de santería y quemamos esa brujería, los cielos se abrieron en nuestra iglesia y la gloria de Dios empezó a seguir cayendo como antes caía en nuestra congregación, en los cultos. Por eso yo te digo, cualquier cosa que se levante contra ti no prosperará en el nombre de Jesús. Pero eso sí, tienes que ser santo, tienes que ser limpio, tienes que ver cosas puras en la televisión, tienes que tratar bien a los integrantes de tu casa, tienes que ser fiel al Dios de los cielos, tienes que ser íntegro. Y cuando eres así, cuando eres santo, cuando te comportas correctamente, no hay demonio que valga contra ti, porque hay una promesa, y es que el Dios de los cielos no dejará que ninguna fuerza del maligno te toque, que ninguna fuerza del enemigo te dañe, sino que tú seas más que vencedor. Por eso, mis amados, no le tengas miedo a esas cosas, porque Dios te protege. Pero sé santo, ayuna, ora, lee la palabra, sé correcto y Dios te bendecirá. Ahora, ¿qué dice la palabra? Aparte de proteger tu casa, que Él protege a tus hijos.
bendijo, otra vez el texto, bendijo a tus hijos dentro de ti, dentro de tu casa. Y no solamente tus hijos, sino tus nietos, tus sobrinos, porque hay tías y tíos que aman mucho a sus sobrinos, a los niños de la casa. Dios los bendice y los guarda. Por eso te digo que todos tus hijos son guardados en el nombre de Jesús. Pero no le abras puertas al enemigo. Estoy siendo direccionado para hablar cosas espirituales, pero también para hablar acerca de experiencias espirituales, porque las cosas espirituales son la palabra, la alabanza, hablar de la adoración, hablar de servir, eso es cosa espiritual. Pero hablar de experiencias espirituales es importante hacerlo. Presta atención a esto. A veces, sin darnos cuenta, le abrimos puertas a las cosas que son del enemigo en nuestra casa. Programas de televisión, música que no le agrada al Señor. De pronto abrimos puertas en la casa viendo reels y viendo cosas que no son correctas, viendo películas de terror, dando regalos a los niños que de pronto no son los más convenientes para los niños. En estos días, no tengo tiempo para hablar hoy, pero en estos días hay un ministerio que nos está advirtiendo acerca de lo que no deben ver los niños a través de YouTube o a través de los programas de televisión o a través de Netflix. Pero pasó que de pronto en esa casa, en una casa de una familia, le abrieron puertas al enemigo. Y unos duendes aparecían. Yo no quiero que se me asusten en esta noche, pero quiero es que te animes a decir: mi Dios nos protege si somos obedientes. Pero unas figuritas en formas de duende le hacían juegos al niño de la casa. Y entonces de repente el niño nos habla y nos dice: hay unos muñequitos que se me aparecen en la noche y juegan conmigo y me hablan y me hacen cosquillas y son mis amigos. Imagínense. Yo dije: ningún amiguito. Pues yo no le dije al niño eso, sino hablamos con los adultos, conversamos sobre el tema. Dijimos: lo que hay en esta casa es básicamente una influencia espiritual que hay que reprender en el nombre de Jesús. Cuida qué ves en la casa, qué llevas a la casa, qué decoraciones tienes en la casa. Yo no quiero ser místico y nosotros en nuestra misión no somos de esa tendencia, pero cuida qué te regalan. Cuida que te dan. Una vez me dieron un regalo de Cuba y el regalo era una escultura en una madera súper fina, pero yo no tenía paz con ese regalo, aunque era muy fino, y por amor a la persona que nos lo regaló lo colocamos en una parte de la sala, pero había inquietud, no me gustaba, y estábamos en un tiempo de ayuno y de oración. Y tuvimos la revelación de que eso era un simbolismo que invocaban los santeros en Cuba y que era un espíritu de eroticidad, imagínense. O sea, en mi propia casa, una escultura erótica de la santería, sin darme cuenta, porque me la regalaron, porque alguien viajó a Cuba y dijo: ¿qué le llevo a mi pastor? Y me llevó esa escultura con una buena intención, no lo hizo con mala intención. Y yo también la recibí con mi esposa con buena intención, pero no teníamos paz. Pero hay un Dios que nos ama mucho y nos cuida, y ese Dios nos reveló que eso estaba mal, y con la vergüenza
de quien nos regaló tremenda escultura. A lo mejor le costó buen dinero. La rompí con un machete, rompa, y no rompía porque era una madera dura. Entonces con una cegueta, y como no rompía, entonces con un serrucho, rómpalo, y luego lo quemamos y luego reprendimos en el nombre de Jesús, porque no dejaremos entrar cosa inmunda a nuestra casa, para que haya protección. Es decir, Dios nos protege, pero también debemos tener cuidado. Pero la noticia en esta noche es que si tú eres juicioso, Dios cuidará el sueño de tus niños, Dios cuidará a tus hijitos, Dios cuidará a tu familia. En paz te acostarás y así mismo dormirás, porque solamente el Dios de los cielos te hará dormir confiadamente. En este día Dios te promete que Él cuidará de tu casa con seguridad, pero que también cuidará a tus hijos y a tus nietos, y los bendecirá y crecerán en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres, y crecerán en sabiduría y crecerán espiritualmente, y serán grandes en el nombre de Jesús de Nazaret. Serán fuertes y saludables como esas plantas en los jardines, según dice el Salmo 144. Así serán tus hijos, serán como generación de rectos, serán como flechas que llegarán lejos en el nombre de Jesús, porque nuestros hijos pertenecen a la generación de los rectos, y la generación de los rectos será bendecida. Dígame, esa generación mía, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, si los alcanzo a tener, serán bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esa es una promesa en el tercer canto de este salmo, que Dios protege tu casa, pero que también Dios protege a tus hijos. Levanta tu mano y di: Señor, gracias porque mis hijos están bajo tu cobertura, mis nietos están bajo tu cobertura. Yo cubro con tu sangre a mis hijitos, a mis nietos. Yo los cubro con tu poder, en el nombre de Jesús. Sigue orando. Señor, guárdalos del mal, guárdalos, Dios, de todo peligro. Guárdalos, Señor, de toda tentación. Guárdalos, oh Dios, de enfermedades. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús, de todo aquello que no es tuyo. Amén. Aplauso al Rey. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo. Entonces mi Dios hará que tus hijos sean bendecidos. Pero hay otra promesa, dije que 3, máximo 4, y es que mi Señor en este tercer canto dice que Él dará territorio Él dará, ¿qué cosa? Paz en tu territorio. Dará en tu territorio la paz. A paz nos ha llamado el Señor, y por eso en esta noche vete diciendo: en mi casa hay paz. Y si de repente tú en tu casa tienes algo que tú sospechas, no vas a ir a dañar las cosas, ¿no? Pero si de repente ves que hay algo que no te da paz, ora y convérsalo. No vayas allá: el pastor dijo que hay que romper la porcelana. No, cálmese. O que hay que dañar el cuadro. No, pero si oras y algo Dios te muestra, ponle cuidado, porque Dios nos llama a tener paz, y a que haya paz entre esposo y esposa. ¿Sabe quién quiere quitar la paz a los matrimonios? El diablo. Quiere poner a pelear a la esposa con el esposo. La mayoría de las peleas de los esposos y de las esposas, déjenme decir cómo hablo con mi esposa, la mayoría de las peleas de los esposos con las esposas se debe a bobadas. Mire que esta semana estábamos lo más de bien con mi esposa, bonito, estamos
en el nido vacío, segunda luna de miel, porque se nos fueron los hijos, una para Texas y el otro para España, se nos fueron los nietos, estamos solos. Y uno busca como peleas por nada. Y otras porque sí, uno comete errores. Pero díganme si había razón para que peleáramos esta semana. Póngale cuidado a la escena. Nos regalan una torta light, porque hoy toca todo light. Mire que hoy hasta el agua es mala. Nos prohíben de todo. Entonces, las tortas light, muy buena, con almendras, deliciosa, pero nos la entregaron en un recipiente donde se le coloca una protección. Yo no sé cómo se llama eso. ¿Cómo se llama eso? La base, pero encima. Un domo. Le colocan el domo. Entonces yo fui a la nevera y vi esa torta. Le pegué tremendo cuchillazo. No debía hacer eso, ¿no? Porque yo soy un predicador y con cuchillo ahí. Le corté el pedazo. Y estaba yo tan tentado a comer que yo cogí el pedazo y se me olvidó el bendito domo. Y lo dejé a un lado. Y no lo puse encima de la torta, aunque estaba dentro de la nevera. Y yo estaba hablando por teléfono y fue allá mi señora esposa de 43 años de casados y me hacía. Y cuando colgué, me dijo 2 por 2, 4. 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Me dio 43 años, le enseño que no deje destapadas las cosas. ¿Y usted por qué no se concentra? Y yo le dije, sí, ¿sabes? Tienes razón. Sí, perdóneme. Y me siguió diciendo, pero es que tú no haces caso, es que tú no te concentras. Ella tiene esa frase, tú no te concentras. Y mira cómo dejaste destapada la torta. Le dije, sí, tienes toda la razón. Porque es que si no la tapas se endurece. Y a una torta le dije, ya está ahí, yo ya sé el resto. Cuando le dije eso, se me puso peor de brava. De hecho, después dije, yo como que también me iba enojando, ¿no? Porque ya pare. Porque me acuerdo de una canción antigua que decía, ¿a dónde vamos a parar con esa cantaleta? Y yo dije, ya no quiero más cantaleta. Entonces le dije, ya, suficiente. Ya le entendí que hay que poner el domo. Si ves que usted no se deja hablar. Entonces se fue ella para un lado y yo me fui para el otro lado. Y yo dije, tan bobos nosotros ponernos a pelear por un domo de una torta. Entonces hice el romanticismo y le hablé cosas que a ella le gusta que yo le hable y bajó, porque yo, el ambiente, porque yo escuché una vez que para pelear se necesitan 2. Pero el diablo mete cizaña entre las parejas, mete cizaña entre los hijos, pero no vamos a dejar. Porque cuando venga una situación crítica, Dios nos ha prometido paz para nuestro hogar. Declara paz para la casa. No puede ser que saliendo de la iglesia, después de un aniversario, saliéndose a comer una rica empanada, un cafecito delicioso allá afuera, de hablar con los hermanos, de sonreír, lleguen a la casa y porque a alguien se le cayó el huevo y allá en la cocina y dañó el piso, dañen la bendición que disfrutaron aquí en la iglesia. Reprendan todo espíritu de disensión en el nombre de Jesús y digan, Señor, voy a ser propiciador de paz, y esa paz que tú me prometes yo la voy a aplicar en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Busquen la paz. Dios dará paz en tu territorio, pero luego dice, Él te hará saciar con lo mejor del trigo, te dará lo que necesitas.
Dije que te dará lo que necesitas. No hay justo desamparado, digan conmigo, ni su descendencia que mendigue el pan. Di fuerte, mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Declara, mi Dios no me dejará ni me desamparará, sino que me suplirá. Él no me abandonará, porque mi Dios ha prometido darte el pan de cada día. Amados, yo admiro a mi suegro, y voy terminando aquí con esto. Y ahorita te hago el resumen de las P, de las promesas con P. Admiro a mi suegro. Ese señor fue llamado, hablo del nombre del misionero porque lo conocen los pastores. Fue llamado por Carlos Stuart, no, por Berlin Stuart, ¿recuerdan? Y fue llamado por el hermano Floyd Woodward para que él fuera, mi suegro, misionero en las tierras de Boyacá. Y en esa época, como hoy también, por fe, todo por fe. Y este señor, don Luis Rodríguez, se va con 7 hijos para allá, para Miraflores, Boyacá, donde no había iglesia. Y se va para ese lugar sin trabajo. Le tocó a llegar allá a hacer trabajos de construcción, trabajos de agricultura y predicar el evangelio. Y fundó la iglesia de Miraflores en Boyacá. Luego él fundó la iglesia en Armenia, fundó la iglesia en el Líbano, fundó la iglesia en Bogotá, ayudó a fundar la iglesia en Zipaquirá. Para que mis hermanos se acuerden, este suegro mío ganó a Abelino Avendaño, ganó a Luis Alfonso Romero. Estoy hablando de unos pastores que son muy reconocidos en nuestra misión: Polidoro Buitrago, Francisco Buitrago, Pablo Morales. Ganó a Gabriel Rodríguez y me ganó a mí para el evangelio. Y allá estando en Miraflores le nacen 3 hijas más. Una de ellas, la que hoy es mi esposa. Y Dios siempre le suplió con 10 hijos. Es impresionante, con 10 hijos. Pero a veces tenían que venirse a Bogotá. Y tienen una historia que a mí me conmueve. Cuando se vinieron, o bueno, no se vinieron porque aquí estamos en Bucaramanga. Cuando se fueron para Bogotá, en esa época no había acueducto, no había red de agua. ¿Qué era lo que hacían? A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan qué era lo que se hacía en aquella época. Tenían que ir a ciertos lugares donde había pilas de agua. Una pila de agua era un lugar de suministro de agua público. ¿Y qué hacía la gente? Ir y hacer fila y recoger en canecas, en recipientes, el agua. Cuando mi suegro con mi suegra y sus hijos iban allá a recoger agua, por ser cristianos, no les dejaban recoger agua. Los rechazaban, los humillaban, le pegaban a los hijos de mis suegros. Entonces ellos tenían que devolverse a su casa y esperar que toda la gente del barrio tomara el agua, y cuando ya estaba oscuro, ellos iban rápidamente y recogían el agua y se la llevaban para la casa. No les vendían carne en la carnicería, no les vendían en esa época mejoral, era el dólar de la época, porque eran cristianos. No les aceptaban a los niños en la escuela por ser cristianos. Entonces la gente se cansó de tener que ir a la pila a recoger agua y se inventaron o les dieron permiso, yo no sé cómo fue, de hacer los famosos pozos o aljibes. Yo no sé cómo le dicen aquí en Santander. ¿Cómo se llama? Cisterna. Muy bíblicos. Las cisternas como la de Jacob. ¿Y cómo se sacaba el agua? Yo me acuerdo cuando pequeño
que uno lanzaba un recipiente con un lazo, lo lanzaba y uno tenía que hacer como un juego, como voltearlo hasta que al fin cogía el agua y subir. Si era así, ¿sí se acuerdan de eso? Y así tenían agua. Pues ocurre que vino una sequía y los pozos, las cisternas en el barrio se secaron. Pero mi suegra y mi suegro se arrodillaron y oraron al Señor y dijeron: en la Biblia tú nos enseñas que los pozos de Jacob fueron llenos de agua. Llena nuestro pozo de agua. ¿Y cómo les parece, para abreviar la historia, irnos contentos para la casa, que el pozo, la cisterna, el aljibe de mis suegros fue el único que tenía agua? Y los vecinos se dieron cuenta, los que les ofendían, los que no les vendían en la panadería, se dieron cuenta que allá en la casa de los cristianos había agua. Y entonces todos empezaron a llegar allá y a golpear y a decir: doña Ethel, don Luis, muy buenas tardes. ¿Será que usted tiene la bondad y nos regala agua? Todos humilditos, los que antes eran groseros. Y entonces mi suegra les decía: claro que sí, hagan la fila. Y Pastora Teresa y Pastor Nelson, ¿se acuerdan del cuadrito El agua de vida? Yo no sé si lo venderán hoy en las librerías cristianas. El agua de vida era un manantial de agua y un texto que decía: si alguno, río, era el cuadro, río de agua viva, tiene sed, venga a mí y beba. Entonces ella les decía: hagan fila, sigan, pero primero lean acá. Y luego que leían, sacaban el agua. Y así evangelizó a todo el barrio. Y el único pozo de tantos pozos del barrio que tuvo agua fue el de mi suegro y de mi suegra, que tenían para esa época 10 hijos. 10 hijos que hoy viven bien, unos son pasaditos ya de kilos, viven muy bendecidos, porque el Dios de los cielos, en el cual creemos, ha dicho que Él nos dará lo mejor del trigo, que simboliza que Él nos suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Hoy hay carestía, hoy se habla de muchas cosas negativas acerca de la economía, del desempleo, pero mis amados, a pesar de las adversidades financieras que haya en una nación, dice la palabra que en tiempo de hambre no escaseará el pan en tu casa, y que en tiempo de guerra el arma no se levantará contra ti, porque el Dios de los cielos guarda a su pueblo, y el pueblo de Dios está aquí sentado en esta noche celebrando estos 15 años, y Dios te dice en esta noche: así como te he suplido durante 5, 10, 15 o más años, te seguiré supliendo, porque mi mano no se ha cortado para bendecirte. Yo soy el Dios que te da el pan, que te da el aceite, que te da la miel, que te da la leche. Tus hijos no soportarán el hambre, porque yo te prometo que te bendeciré por cuanto me has sido fiel, por cuanto has creído en mí. Yo te prometo que no te faltará lo que tú necesitas. Habrá ropa para tu cuerpo, habrá casa para donde puedas descansar, habrá alimento en tu despensa, habrá alimento en tu nevera, habrá alimento en tu mesa, porque mi Dios te ama. Y mi Dios no deja a su iglesia en vergüenza. Él hace cosas extraordinarias. Para Él sea toda la gloria. Y ya que voy terminando y me emocioné, le doy otro testimonio de ñapa, de un amigo que después les cuento quién, un amigo nuestro que tiene a su suegro y él tiene una finca grande y hubo una sequía. Eso fue aquí en el norte de Santander y hubo una sequía, tremenda sequía. Y habían sembrado, creo que era caña de azúcar. Bueno, no recuerdo qué habían sembrado, sembraron algo.
No cayó agua. Se empezaron a secar las tierras y por ende se pierde la inversión, no va a haber cosecha. Y el suegro del pastor, que ahora les cuento quién es, porque ¿para qué les digo el nombre si ustedes no lo conocen? El suegro de ese pastor, que tenía una extensión de tierra y vacas, se arrodilló. Perdone, voy a hacer como él hizo. Se arrodilló, levantó las manos y dijo: Señor, Elías oró por agua, oró por la lluvia. Elías es un personaje de la Biblia. Oró por lluvia y cayó la lluvia. Yo te pido, Dios de los cielos, que tú me mandes lluvia a este lugar. Los vecinos se burlaban, lo criticaban, le decían: usted como cristiano está haciendo como brujería, rezos raros, eso no va a pasar nada. Pero después de insistir varios días así de rodillas, orando delante del Dios de los cielos, cayó lluvia. Pero ¿sabe lo impresionante? Dios, para dar lección, Dios lo hace no porque él prefiera a unos y a otros no, solo para dar lección. ¿Sabe en dónde llovió? Solo en la finca de nuestro hermano. Solo ahí. Entonces la gente de alrededor fue y le dijo: Señor Moreno, usted oró para que cayera agua y cayó en su finca, pero en nuestras fincas no cayó agua. Ore por nuestras fincas, por favor. Le suplicaban y le dijo: pero si se arrepienten y aceptan a Jesús como Señor y Salvador, yo oro. Sí, aceptamos a Jesús. Y oró, y después cayó también agua en todas las fincas de alrededor, porque Dios es todopoderoso. Aleluya, porque Dios es bueno. Vamos pasando, por favor, porque Dios es compasivo. Entonces, mi Señor que está en esta noche, el Dios de estos tres cantos del Salmo 147, sana tu corazón quebrantado. ¿Estás quebrantado? A lo mejor sí. Dios te sana. El Dios del Salmo 147 es un Dios que controla toda su creación. Pero ese Dios del Salmo 147, ese Dios de los tres cantos, Él te da promesas. ¿Cuáles son las promesas? La primera P, te protege. La segunda P, te provee. La tercera P, te da proyección, porque el texto dice: te daré abundancia de rebaños. ¿Sabe lo que significa eso? Capital de trabajo, materia prima para proyectarse. Amados, a los emprendedores, que Dios me los bendiga. A los que tienen negocios, que Dios me los bendiga. A los que tienen locales, que Dios me los bendiga. A los que tienen ese restaurante, que Dios los bendiga. Esa sala de belleza, a ese consultorio, a esa oficina, que Dios me los bendiga. A ese taller de mecánica, que Dios me los bendiga. Porque la promesa es que Dios les dará proyección. Váyanse con esas tres P en esta noche. Protección, diga conmigo: protección, provisión y proyección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben la palabra en esta noche? Mi Dios es grande. Y me gustó cuando ustedes cantaron en la primera canción, que hablaba del Dios de esos atributos. Dios es grande. Tú no tienes a un Dios pequeño. Y en este aniversario, Dios te dice que lo que Él te ha prometido te lo cumplirá. No en el tiempo tuyo, sino en el de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que te vanagloríes, sino que puedas decir: fue mi Dios quien lo hizo. ¿Estás esperando una respuesta de Dios? ¿Estás esperando un trabajo? ¿Estás esperando que te aprueben quizás ese préstamo hipotecario para un apartamento? ¿Estás esperando que ese negocio se proyecte? ¿Estás esperando que te salga un empleo?
Estás esperando que tus hijos se conviertan. Lo que tú estés esperando, lo que tú estés esperando, mi Señor te lo cumplirá. Porque te ama, 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 te ama. Él ama esta iglesia poderosamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Levántate de tu silla, iglesia amada. Aleluya. Todo se lo debo a Él. En esta noche el altar está abierto. Y quiero invitarte a que vengas y fortalezcas tu fe y tu confianza en Dios. Y que aquí, orando juntos, le digamos al Dios de los cielos, al Dios de este canto o de estos tres cantos: creo en tus promesas, creo en tu protección, provisión y proyección. Quienes creen en eso, vengan aquí al altar. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar por tus hijos, quiero orar por tus nietos, quiero orar por tu casa. Y cantamos al Señor con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor. Más. Den un paso adelante. Oh, santo. Sigan aquí adelante. Aleluya. Aleluya. El Salmo habla de tres canciones que empiezan por aleluya. Aleluya o alabado sea Dios porque Él sana a los quebrantados. Aleluya o alabado sea Dios porque Él controla su creación. Aleluya o alabado sea Dios porque Él cumple sus promesas. Tres promesas. Por eso levanta tus manos y con confianza dile: Señor, ayuda a mi fe, ayúdame en mis dudas, ayúdame en mis temores, ayúdame en mis batallas. Vamos, fluye, 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 fluye. Cae tu gloria, cae tu presencia, Señor. Cae tu gloria. En el nombre de Jesús, sana corazones. Señor, oro por corazones heridos para que sean sanados. Quita resentimientos, heridas, dolores. En el nombre de Jesús. Fluye, Dios de los cielos, en esta noche y glorifícate en tu pueblo. Glorifícate, Señor, y trae, Señor, el cumplimiento de las promesas. Protege a tu pueblo del mal, de la brujería, de la ruina, de la disensión, del fatalismo. Oh Dios, guarda y protege a tu pueblo de cosas malas, de toda brujería. Guarda a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios de los cielos, trae paz
a los matrimonios, trae paz a los padres con los hijos, trae paz entre hermanos, trae paz, Señor, y trae, Dios de los cielos, abundancia. En el nombre de Jesús, oro por futuros empresarios, oro por estos emprendedores, oro por aquellos que están pasando hoja de vida, oro por los que tienen proyección para irse a otra nación. Oro, Dios de los cielos, por aquellos que tienen su sustento manejando un vehículo. Oro por ellos, por esa panadería. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, por la farmacia, por la miscelánea. Oro, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, por los profesionales, por los médicos, los contadores, ingenieros, arquitectos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cae tu presencia. Vamos, iglesia, sigue. Oh, Ramasama, Hayalama. Oh, santo. Cae tu gloria. Anulamos todo lo malo. Reprendemos la brujería, la hechicería. Ninguna cosa nos hará daño. Reprendemos la ruina, la enfermedad. Reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que ataque a nuestros hijos, a nuestros matrimonios. Fuera, dile, fuera. Porque el que está con Dios, diga, el maligno no lo toca. Santo. Sigue. Trae sanidad a los cuerpos enfermos. Quita pólipos. Quítalo, Señor. Quita miomas. Quita, Dios, cáncer. Quita, Dios, lupus. Quita, Dios de los cielos, toda enfermedad. Fuera. Hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Gracias. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay libertad en Jesús. Decláralo. Di: yo soy libre, soy bendecido, soy protegido. Oh, yo soy provisto de la bendición de Dios. Yo soy proyectado hacia cosas grandes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, ahora yo voy a orar por activación de fe. Ahora, extiende tus manos, Espíritu de Dios, a todas las mujeres y a todos los hombres que están aquí, a los niños, a los jóvenes. Activa el don de fe, activa el don de fe, activa el don de fe, activa ese don del Espíritu Santo para creer en cosas grandes, sobrenaturales. Ayúdanos, Señor, oh Dios, para atraer lo sobrenatural, para atraer lo glorioso, para atraer la bendición. En el nombre de Jesús, oh, potencializa nuestra fe. Dile: levanta mi fe, levanta. Aleluya, aleluya. Gloria cayendo en esta noche. Gloria. ¿Cuántos pueden decir: todo se lo debo a Él? Sí. Sabalabacera, calla, randa, lava. Urricera, nanansaya, calla. Santo. Lo que Dios prometió lo cumple.
Lo que Dios prometió lo cumple. Oh, todo se lo debo, todo se lo debo a Él. Aleluya. Sí, Señor, todo se lo debo a Él. Todos podemos decir, todo se lo debo. ¿A quién? A Él. A su nombre. ¿Cuántos se van en victoria? ¿Cuántos se van con fe? Que mi Señor cumpla estas 3 penti. Abrazo para todos, que Dios los bendiga, amado.